Bienvenidos a la Iglesia del Sagrado Corazón. Estamos muy contentos que tenemos a el Padre Ricardo Cole, que viene desde Campeche, México. Viene a traernos unas enseñanzas que nos van a ayudar mucho para nuestra vida y sobre todo ahorita que estamos comenzando nuestro tiempo de Cuaresma. El Padre es de Argentina, pero ya tiene muchos años viviendo en México y él pues tal vez les va a contar un poco de su historia y de la comunidad que tienen. Él es cofundador de esa comunidad, así que los dejo con el Padre Ricardo Cole. Bien, buenas noches. Vamos a hacer primero una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, que envuelva en nuestro corazón, que podamos estar a la escucha de la palabra, sobre todo en la reflexión profunda del corazón, en humildad, para estar atentos, para motivarnos en la fe de manera particular en este tiempo fuerte que la Iglesia nos propone de la Cuaresma. Esto que vamos a pensar hoy a la luz del Espíritu Santo nos va a ayudar a ejercitarnos más en la fe y de manera particular a separarnos de todo aquello que pueda confundir nuestra fe. Por eso, que nuestra Virgen María interceda, ella que escuchó la palabra de Dios siempre con mucha atención y la guardaba en su corazón en humildad, venga ella también, interceda, para que esa disposición de María la podamos tener también nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Tomamos asiento. Vamos a escuchar solamente una lectura del Deuteronomio que quise elegir, que es la lectura, por otra parte, del día de hoy, de la Santa Misa, de la liturgia eucarística, que nos va a permitir hacer una breve reflexión ya para adentrarnos en nuestro tema. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les has propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás,
tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en esto está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Bien, este pedazo del libro del Deuteronomio, capítulo 30, nos invita a considerar cómo nuestra vida camina entre el misterio de la salvación, misterio de la vida, misterio de obediencia a Dios, de cercanía a Dios, o misterio de iniquidad, que es el de separación de Dios. Cuando nosotros nos separamos de Él, pues caminamos hacia nuestra propia destrucción, finalmente a la condenación. Son dos realidades que pueden estar en nuestro caminar y todo depende de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Por eso es tan importante tomar en serio nuestro caminar hacia la casa del Padre. Debemos siempre tomar la Cuaresma, por ejemplo, que es este tiempo de gracia, muy en serio. Hoy es el día de la salvación, nos recuerda la liturgia, para que este tiempo de gracia, que es el tiempo que media de 40 días hasta el misterio pascual de nuestro Señor, nos encuentre ejercitados en la fe, en actos de misericordia para con el prójimo, en oración, orando por los demás, haciendo penitencia un poco más, ofreciendo todo lo que tenemos en mano, aunque sean pocas ofrendas las que podamos hacer para la gloria de Dios. Sabemos que la vida del cristiano a lo largo de nuestra vida es mantenernos siempre con las lámparas encendidas, caminando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quien cree en Cristo Jesús, dice San Pablo, ese se salva. Pero quien no cree en Cristo Jesús o lo ha despreciado, pues ese va por mal camino. Estamos hoy aquí, tú y yo, para meditar algo importante sobre las 6 puertas que podemos abrir al enemigo. Pero antes de eso, quisiera decirles qué significa que un sacerdote se dedique a el exorcismo. No sé si es una palabra muy común. El exorcismo significa que por el poder de Jesucristo, a través de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, se delega a algún sacerdote por él elegido para este ministerio especial de expulsar el enemigo, el demonio, de las casas, de los lugares donde está infestando, de las personas, etc. Es una tarea muy delicada, es una tarea que requiere mucho cuidado, mucho discernimiento, tal vez mucha oración. Es una tarea que ni siquiera podría yo suponer que Dios a mí me lo hubiese pedido alguna vez, pero que se ha ido dando por esas cosas de la providencia. Yo me dedico a eso hace ya 20 años. Pero para mí no es ningún timbre de gloria el ser exorcista, como muchos creen, sino al contrario, una carga muy pesada y de una responsabilidad muy grande, porque el hecho de luchar contra el enemigo ya presupone no solo tener autoridad en nombre de Jesucristo para con los demonios, sino el discernir qué es lo que puede estar pasando en una persona
afectada por problemas de esta índole. No es ningún timbre de gloria, sino una carga, decía. Entonces, pero como alguien tiene que hacer el servicio de limpieza en la iglesia, pues Dios elige a algunos sacerdotes para tomar la escoba, como hacía San Martín de Porres, y con la escobita limpiar la iglesia de las presencias indeseables. Eso. Así que soy un barrendero de cualquier lugar que viene a hablarles con un poco de experiencia de aquellas cosas que me ha tocado y que me toca seguir realizando. He querido tomar el título de esta charla como las 6 puertas que podemos abrir, que no debemos abrir, que por desgracia muchas veces se abren al enemigo. La primera puerta es la falta de fe, la incredulidad. La falta de fe, la falta de ejercicio en el escucho de la palabra de Dios, la falta de ejercicio en los sacramentos. Ustedes saben que la vida del cristiano es una vida, como la palabra lo significa, seguir a Cristo, pero seguir a Cristo no de cualquier forma, porque un bautizado se supone que está invitado a vivir la plenitud de lo que significa ser bautizado, es decir, a vivir en gracia de Dios. Y para que ustedes me entiendan qué cosa es la gracia de Dios, diría que es la misma vida de Jesucristo, la misma vida divina que se entrega a través de la oración, a través de los sacramentos, de manera particular, para que un cristiano pueda vivir sin pecado, aun cuando podamos tener pecados, tenemos los sacramentos para purificar nuestra alma y de esa forma vivir en comunión con Dios. ¿Qué es, pues, la vida de gracia, sino la vida divina en el alma? Es la inhabitación de la Santísima Trinidad en tu corazón, en el mío. Es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así como viven en el cielo, quieren vivir en tu alma. De allí la importancia siempre de nosotros, los sacerdotes, de hablar sobre la necesidad de recuperar la vida de la gracia cuando uno la pierde. Porque cuando no vivimos en gracia de Dios, dejamos abierta la puerta a los enemigos. Cuando no vivimos en la vida que el Señor nos presta, es como que al no vivir en comunión, un cristiano pasa a no ser templo del Espíritu y entonces inmediatamente jalonean de abajo los demonios. La vida de pecado, pues, es una esclavitud del demonio, un servicio a los demonios. Ya los demonios dicen, tú me conoces a mí. Tú me conoces cada vez que pecas. Tú me sirves a mí cada vez que te apartas de Jesucristo. Tú hace años que no vives en gracia de Dios. Y al no vivir en gracia de Dios, pues entonces no estamos con Dios. Y estamos de alguna forma al servicio del mal. Y por eso el enemigo jala por medio de cadenas a las almas que están largamente en situaciones de pecado. Una situación de pecado, de estado de pecado prolongado en la vida del cristiano es una situación de desgracia espiritual. Es como comparar, en lugar de tener un jardín lleno de flores, que son las virtudes, o lleno de frutos, que serían los frutos del Espíritu Santo en la vida,
del cristiano, pues es como un alma en desierto, sin flores ni frutos, ¿no? Es comparable a un alma en desierto. Por eso es tan importante darle vida al alma, esa vida sobrenatural que hemos recibido en el día del bautismo, debe ser la que siempre debemos mantener constantes en la ejercitación de nuestra fe. Cuando no nos ejercitamos en la fe, cuando vivimos largamente en estado de pecado, el demonio esclaviza a las almas a través del pecado y le va tirando las cadenas que son los vicios. Los vicios, cualquiera sean ellos, el vicio de la droga, el vicio de una sexualidad desordenada, el vicio del alcohol, el vicio, no sé, de ser mujeriego, cualquiera, o ser materialista, o ser soberbio, cualquiera de los pecados capitales, ¿no? Que son, como ustedes saben, varios, de esos pecados capitales se empiezan a arraigar como cadenas en el alma, y eso es una situación muy tremenda para el alma, porque cuando tiene muchas cadenas, hace como si fuese que el alma no puede volar hacia Dios, porque está atada, está encadenada. Y allí que el cristiano tiene que animarse a cortar con las cadenas de los vicios que ligan hacia el mal. No es fácil, pero Dios tiene la disposición y la fuerza y la victoria para darnos solamente si tú lo deseas. Basta con el querer personal, porque hay situaciones que se arrastran por largo tiempo, situaciones de vicios, situaciones de cadenas en nuestra vida o situaciones de heridas. Se arrastran por largo tiempo porque no nos decidimos de radicalmente oponernos a ese mal y ya radicalmente decirle a Jesús: aquí estoy, sáname, necesito de ti, quiero venir a ti, sáname, porque he pecado contra ti. Pues sabemos que Dios tiene la medicina. ¿Quién tiene la medicina para el alma? A veces que el hombre contemporáneo busca la medicina de sus situaciones diríamos, situaciones de conciencia y situaciones difíciles de la vida, las busca en el psicólogo, las busca en el psiquiatra, pero en realidad hay que buscarlas mucho más en el confesionario. Decía aquel famoso obispo Fulton Sheen que el mundo estaba enfermo y iban muchos al psiquiatra y al psicólogo a causa de que la gente no acostumbra ir a los confesionarios. Allí está Jesucristo, nuestro amigo, para que pongamos a bien todas nuestras carencias, nuestras heridas, nuestros pecados, para decirle: Jesús, estuve hecho un necio contigo, queriendo ir por un camino de espinas, cuando tú me ofreces un camino de pastoreo por aguas puras, por aguas límpidas, por pastos abundantes. Y el Señor te dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué andas haciendo por caminos dispersos? ¿Qué andas buscando a las orillas de las barrancas, y no solamente espinas y peligros? Ven a mí, que yo clamaré a mi eterno Padre y diré: este hijo ha pecado, pero aquí está para recibir mi misericordia. Entonces, la primera puerta que abrimos al mal es el pecado mismo, y es la peor de las puertas, porque una persona puede estar posesa, fíjense, ya voy a hablar de esto más adelante, en su cuerpo, con mucha temática del demonio en su cuerpo, pero puede estar en gracia de Dios. Puede estar su alma unida a Dios,
pero puede estar posesa en ese ámbito de liberación. La posesión no significa maldad de corazón, ya les voy a explicar el porqué. La peor situación en el mundo es creer que yo puedo sonreír al mundo estando en situaciones de pecado. Por eso fíjense que para liberar a un poseso se necesita tan solo de un sacramental, de un exorcista también y de mucha oración. Pero para liberar a un alma en situación o estado de pecado, se necesita, además de la conversión de la persona, un sacramento donde actúa el mismo Cristo entregando su vida, su sangre, para poder purificar esa conciencia herida por el pecado. ¿Qué es más, un sacramental para liberar a un cuerpo de un demonio o un sacramento para liberar el alma en estado de pecado? Pues es mucho más el poder de Dios que debe de actuar en la liberación de un alma que estaba atolondrada, enfrascada en su situación de pecado, enfangada en el pecado y no se animaba a caminar a Dios. Por tanto, se necesita más poder de Jesucristo liberar un alma de pecado, por tanto, un confesionario, que liberar a un poseso de su situación. Así es la cosa. Nosotros vemos medio con ojos más humanos y más, diríamos, de orden humano, pero el Señor, fíjense, cuando le traen al paralítico y que le bajan a ese paralítico, que él estaba con un montón de gente, ¿no? Y le dice el Señor al paralítico, ¿qué es lo primero que le dice? Tus pecados te son perdonados. Lo que es más querido para Dios en la caridad y lo más urgente para ese paralítico es, tus pecados te son perdonados. Luego empiezan a pensar quién es este que los pecados los perdona, si solo Dios puede perdonar. Entonces estaban con eso maquinando en sus cabecitas y dice, ¿qué estáis pensando? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico, toma tu camilla y vete. Y al instante se sanó de sus piernas. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas del cuerpo o las cosas del alma? Las del alma. ¿Y qué requiere más poder de Cristo? ¿Las cosas del cuerpo o las cosas del alma? Las del alma. Sanar un alma que está en situación de pecado es mucho más difícil que sanar a un cuerpo. Pues para que vean que Jesús tiene el poder de perdonar, que es lo más importante, toma tu camilla y vete. Primera puerta, entonces, hemos de cerrarle las puertas al enemigo, no estar en situaciones de pecado. El tiempo de Cuaresma es un tiempo especial de contrición, de arrepentimiento. Las cadenas que atan a muchas almas son tremendas y por cada alma ha sufrido Jesús la pasión. Por cada alma se podría decir Cristo estaría dispuesto a sufrir de nuevo, a subir a la cruz para morir por ella. Y la Virgen Santa intercede por esa alma en situación de pecado grave, intercede continuamente para que ese hijo entienda que está crucificando al Señor cada vez que peca. Situaciones de pecado, situaciones de falta de fe, de entregarse a la vida licenciosa, viciosa, sin una cabeza, sin saber que realmente estamos crucificando al Señor, y vivir en estado de situación de pecado es la puerta principal del ataque del demonio y la diversión más grande que tiene. ¿Está claro? Segunda puerta, el ocultismo. Pueden anotar. ¿Qué cosa es el ocultismo?
El ocultismo se lo ha tomado como ciencia últimamente, especialmente en el siglo XIX, a partir de allí, pero más que ser una ciencia, que no lo es, en tal caso es una ciencia del mal, es el provocar en nosotros la búsqueda de lo misterioso, de lo mágico, de lo esotérico. Vendría a decirse que es como esa especie de concupiscencia de los ojos que tuvo Eva en el momento de tomar la manzana. Detrás del misterio del pecado original hubo algo que el demonio les presentó como algo oculto, como algo misterioso. El Señor sabe, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, seréis como dioses. Allí nace, con la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, nace todo este proceso de querer buscar cosas ocultas, poderes ocultos, poderes mágicos, que los demonios tienen evidentemente a su servicio, y que ellos son muy diestros para engañar al hombre con ciertos misterios, para hacerles equivocar el camino real de la fe verdadera. ¿Qué es el ocultismo? Es como una especie de ciencia sucedánea de la fe, donde es sacado el hombre que está caminando por el camino de la fe, cuando empieza a querer mirar lo oculto, lo misterioso, lo mágico, lo esotérico, es llevado por ese camino por curiosidades. Probablemente hay un ser que es más curioso que el otro, que es el ser femenino, ¿no? Fíjense que el pecado original entró primero por la mujer, aun cuando ambos cayeron. Pero el demonio busca la fragilidad de la mujer en sus curiosidades para inmiscuirse con todo lo que es esotérico. ¿Y qué es lo esotérico? Horóscopos, cartomancia, búsqueda de lo mágico, querer saber el futuro, que es una suerte de idolatría evidentemente y pecado contra la fe, porque es falta de confianza de Dios, el querer saber cosas que no me convienen saber, el ir a chamanes, a curanderos, para querer saber cosas ocultas, si este me ama, si no me ama. El tarot. Y todos estos tipos de cosas ocultas, que son muchísimas, ¿no? Son muchísimas, voy a hablar enseguida de la nueva era, es una puerta permanente abierta a lo oculto, a lo mágico, a aquello todo que domina el enemigo. El enemigo confunde, especialmente a los cristianos que tenemos fe en Jesucristo, por esos caminos. Nos trata de arrebatar la fe en el misterio verdadero que es Cristo, en el misterio verdadero de su palabra, para que eso se desvalorice y se esfume en nosotros y empecemos a buscar otro tipo de cosas que supuestamente dan más resultados en nuestra vida personal. Cuando empezamos con eso, con flores de Bach, cuando empezamos con el magnetismo, con las pirámides, con la acupuntura aquí y allá, cuando con el yoga, cuando con esto, con lo otro, estamos abriendo puertas enormes al mundo esotérico que no corresponde al mundo de la fe cristiana. La Iglesia, que es madre de la oración y que nos ha enseñado la verdadera fe en Jesucristo, nunca nos ha inducido a ir por caminos de magia, de esoterismo, de yogas, de acupunturas, de magnetismo.
Todo eso, como la Iglesia nunca nos lo ha enseñado, ni lo va a enseñar, ni lo tendría que enseñar, y si alguien lo está enseñando no está haciendo bien, pues todo eso, el Reiki, todo eso se ha conjugado ahora en una especie de ámbito, diríamos, de religión, aunque no lo es, de movimiento tal vez, porque no llega a ser religión, movimiento gnóstico de la nueva era. Aquella nueva era que ustedes habrán oído decir, que en el decir de Juan Pablo II dice él, no se confundan, que no es una religión, es un movimiento gnóstico que está invadiendo por todas partes y que, ¿qué es lo que en realidad propone la nueva era? Desacreditar a Jesucristo y ponerlo al nivel de un profeta cualquiera, de un hombre más, de un Siddhartha Gautama o de un Buda o del que sea, al nivel de los chamanes. Cristo deja de ser Dios para ser un hombre más, un hombre con ciertos poderes que no se le niega, pero un hombre más. Ya no es Dios hecho hombre. La nueva era entonces propone la posibilidad de entendernos con Jesucristo, pero ya no es Jesucristo el Salvador, el único Salvador, el que se dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dentro de la nueva era, entonces, el hombre tiende, como ya no se cree en la gracia santificante, a dejar de lado los sacramentos y a autosuperarse. La autosuperación en los movimientos gnósticos de la nueva era son tremendos. Tienes que autosuperarte, tienes que ayudarte a superar, pero es todo desde la perspectiva, diríamos, de las fuerzas humanas, en prescindencia de lo que es la fuerza sacramental de la gracia. Ya no existe la gracia para el mundo gnóstico de la nueva era. No existe la gracia que santifica. No existe la gracia que purifica y que transforma y que eleva, que es la gracia de Jesucristo. En el mundo gnóstico de la nueva era no existe la gracia de Dios. Todo es un sistema, diríamos, holístico de autosuperación, de autoperfección. Entonces, eso, por un lado. La nueva era, hemos de decir que es un movimiento, evidentemente, como decimos, gnóstico, cuya matriz es la masonería y que tiene de alguna manera una mística orientalista de corte netamente, diríamos, orientalista, budista, que nada tiene que ver con nosotros, el mundo católico, el mundo de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y eso se ha metido en todos los ambientes. Hay personas cristianas, diríamos católicas, que están haciendo Reiki, otras que hacen imanes, que están con los imanes, otras que van de repente aquí y allá buscando soluciones mágicas, ¿no? Haciendo tratamientos de flores naturistas, no porque las flores no tengan algún nutriente bueno, ¿no? Y sus vitaminas, las flores de Bach y todo eso que son tratamientos, diríamos, medio esotérico mágicos. Todo eso ha invadido mucho el mundo cristiano hoy, ¿no? Y hay muchas personas católicas que ni siquiera ya creen en la resurrección del Señor porque piensan en que se van a reencarnar en otras cosas, en una otra persona o en un animalito, en otra realidad, la reencarnación. Eso es contrario al dogma de la resurrección y de la salvación en Jesucristo. Es contrario a la fe de Jesucristo. Y lo estamos creyendo. Entonces, ese segundo aspecto que queremos señalar, que es una puerta muy abierta en el mundo moderno, el gnosticismo siempre ha dado que decir a la Iglesia, porque hubo un gnosticismo muy antiguo,
después de la vida de los apóstoles, los primeros apóstoles que los padres de la iglesia tuvieron que rechazar, y se podría decir que ese movimiento gnóstico fue una visión de Dios, del hombre y del mundo contraria a la fe católica revelada en Jesucristo. Pues esa melange, ese conjunto de cosas esotéricas que se propone como una especie de camino a seguir, es hoy una gran puerta abierta hacia el mal. Me ha tocado, por esas cosas como exorcista, tratar con los demonios justamente de la nueva era. Y hay que exorcizarlos. Y la Virgen Santa, que es aquella que aplasta a todos los demonios, pues ella los pone en los posesos para que con el poder de Jesucristo se aplaste todo ese mal que atenta contra la fe de su Hijo, contra la fe verdadera de la Iglesia como camino de salvación. Más claro no les puedo hablar. Ahí está. Tercera puerta que podemos y no debemos, pero que se puede abrir al enemigo, no está en el orden tanto intelectual, sino en el orden de la voluntad. ¿Cuál es? El no querer bien, el no querer amar como corresponde, el no querer amar a Dios, el tener rencores a Dios. A veces, ¿por qué? No, porque hay muchas personas en las cuales se da eso, el guardar odio a Dios. Ustedes saben que entre los pecados que están en contra de la caridad, pues no solo, entre otros, es el odio, sino también el rencor, la venganza al prójimo es un pecado contra la caridad. Los rencores hacia las otras personas también es un pecado contra la caridad. La envidia, el mal, el desear el mal. Todo eso es muy serio. ¿Por qué es muy serio? Porque el ceñidor de la perfección cristiana es la caridad. Así dice San Pablo. Si yo les pudiera sintetizar en una sola palabra el mensaje del Evangelio, es decir, el mensaje de Cristo, es amor. El Evangelio nos habla de amor. El Evangelio nos habla de amor a Dios y del amor al prójimo. Y del amor del cristiano hasta estar dispuesto a dar la vida por los demás. Ámense los unos a los otros, decía continuamente San Juan al final de su vida, siendo viejito, aquel discípulo amado que había reposado su cabecita en el corazón de Jesús. Acá en la parroquia del corazón de Jesús vengo a decir esto. El discípulo amado conocía del corazón de Jesús. Pues él decía siempre, ámense. Ese es el mensaje del Señor. Ámense. Cuando nosotros guardamos odio, cuando guardamos rencor, cuando guardamos envidia, sea por las cosas que nos han sucedido en la vida, porque pueden ser muchas las cosas que nos han sucedido, de injusticias o de un hermano que de repente se quedó con parte de la herencia que me correspondía y yo ya le corté el saludo para siempre, etcétera. Muchas cosas injustas pueden suceder. Y a causa de eso, yo guardar rencor y cortar absolutamente toda relación. Y eso, pues todos los rencores, todos los odios, ¿no? Son cosas que son muy mal vistas por parte de Jesús. Porque si Él nos quiso enseñar algo, es ámense. Entonces, en el infierno, para que nos demos cuenta de lo que sucede, es todo odio. Los demonios se odian. Los demonios nos odian. Ellos no pueden vivir en caridad.
El reino del odio es el reino satánico. Y cuando los cristianos se odian o viven en la venganza o viven en la violencia, unos con otros odiándose, hacemos del sustrato familiar o social lo más parecido a lo que es el infierno. El odio, la venganza, el rencor, son cosas que nos asemejan a los espíritus maléficos. Es por ello que ellos se ríen de las personas que odian. ¿Y cómo se ríen? ¿Y cómo se ríen? ¿Quién ha infiltrado el veneno de la perversión diabólica en su corazón, odiando a su prójimo, u odiando a Dios también, porque se dan algunos casos, el demonio ha infiltrado el veneno más pernicioso en el corazón? En tiempo de Cuaresma es tiempo para mirarnos, es tiempo para descubrir si hay, además de las injusticias que me puedan haber hecho, de precisar bien cuáles son mis sentimientos con las personas, porque en el purgatorio las cosas que más se purifican por años, quizás por años, son nuestros problemas en orden a la caridad. Cuando no vivimos bien la caridad con respecto al prójimo y nos morimos en esos estados de incomprensión, de rencores, no arreglamos esas situaciones personales y no reparamos por ellas, en algún lugar tenemos que reparar todas esas situaciones, y las situaciones las que más se reparan son las faltas de caridad, porque Dios nos ha hablado muy claro del camino de la caridad, y cuando no nos amamos es lo que más se repara en el purgatorio. Por eso nos ha tocado, digo esto a manera de simplemente muy genérica, porque no me atrevo a decir situaciones más gráficas en las cuales uno se encuentra como exorcista, pero se encuentra con personas que Dios permite acercarlas a un poseso para pedir perdón, porque está en el purgatorio, pedir perdón de situaciones que no supo arreglar en su vida, por no haber amado suficientemente a sus hijos, por no haber dedicado el tiempo en la educación a ellos, por no darles todo el cariño que les tendría que dar, por no preocuparse de los papás enfermos en situaciones, por envidias y problemas entre hermanos. Eso es lo que hay que arreglar, el meollo principal por lo cual el demonio más nos ataca. Lo primero que hablé es la falta evidentemente, de ejercicio en la vida de gracia, pues allí en un estado de pecado se pueden dar muchas situaciones, ¿no? También las de odio y rencor. En la segunda puerta que me referí es más intelectual y atenta contra la fe. Pero la tercera puerta abierta, son este tipo de cosas que están guardadas en mi corazón y que hacen a mi corazón duro para vivir la caridad. Tenemos que romper todo ello en la Cuaresma. Ustedes saben que la contrición viene del verbo latino conterre, que significa destruir, desmenuzar. Es como que uno agarra un terrón y con un martillo ¡prac!, lo destroza hasta la ínfima parte. La contrición es esa. Es decir, cuando yo estoy verdaderamente arrepentido, no me puedo quedar con reservas de rencores, de no hablar al prójimo. Tengo que ser cuidadoso. El Señor lo dijo muy claro: cuando tengas alguna cosa con alguien, deja tu ofrenda acá, vete, arréglate, después ven y entrégame la ofrenda. Muchas personas no se aceptan a sí mismas, y esta forma de rencor o de herida, no se aceptan
como son, no se aceptan en su cuerpo, no se aceptan porque a lo mejor es una mujer que es gordita y mira a la otra que es flaquita y entonces le viene envidia del cuerpo de la otra. No se aceptan tal cual son, con sus capacidades o talentos naturales. Y a veces que eso, la no aceptación es parte de no amarse a sí mismo correctamente. La no aceptación de sí mismo tal cual Dios nos ha pensado en la existencia es un reclamo a Dios. ¿Cómo puede estar contento Dios cuando una persona, cuando le entregó la vida y le entregó todo su ser, ha sido pensado y amado por Dios, uno no lo acepta? ¿Cómo puede estar Dios con esa persona? ¿Triste? Hay muchas personas que le guardan rencor a Dios por situaciones que han pasado en la vida. De repente se murió la abuelita, a quien la nietita estaba muy acostumbrada, y la nietita, al verse eso, Dios me la quitó y no se apareció más ni por la confesión ni por la iglesia. Evidentemente, ahí hay una falta de información, a lo mejor de los padres, que no supieron en su momento hablar y describir bien, correctamente, la situación de vida existencial que le tocaba vivir, para que la acepte. Hay muchas personas que guardan rencores a Dios por años. Eso es un caldo de cultivo enorme para el mal, para el malo. Cuarta puerta que se puede, y no se debe, pero se puede abrir al demonio. En esta son más involuntarias, diría, ¿no? Una son los males ancestrales. ¿Qué son los males ancestrales? Esta temática, el mundo carismático, lo habla con cierta frecuencia, mas yo no sé si se manejan bien los términos teológicos con seguridad, porque es verdad que los antepasados pueden influir, sí es verdad. Y es verdad que también es necesario alguna vez haber visto los antepasados para pedirle a Dios pues que nos libre de todo lo malo que pueda venir de los antepasados. Pero ¿qué es lo que puede venir de los antepasados? Pregunta. Porque los pecados son intransferibles. Los pecados personales son pecados de cada quien, de cada cual. Cada uno tiene que rendir cuenta de sus propios actos frente a Dios. Entonces, los pecados de mi abuelo no se transfieren a los hijos, ni tampoco se transfieren a los nietos. Pero ¿qué es lo que se puede transferir del pecado? No la sustancia misma del pecado, sino los efectos del pecado. Por un lado, les pongo este ejemplo. Un papá borracho que le gusta pegar a la mujer cuando viene a casa y sus hijitos se atolondran, ven estas escenas frecuentemente de un papá borracho que pega. ¿Qué consecuencias puede tener el pecado del papá atolondrado y borracho que pega a su mujer, a la mamá de sus hijos? Las consecuencias de ese pecado son muchas. Muchas en la mujer, un dolor enorme, muchas en él mismo, pero en los hijos que van teniendo una noción negativa de la paternidad, y no solo eso, sino que se afectan psicológicamente, porque un hogar no tendría que ser un lugar de violencia. Entonces, ¿qué es lo que se está transfiriendo allí? Los escándalos de un pecado que no tendría que estar. Entonces vemos que el pecado personal, sobre todo cuando es no de ámbito interno solamente, sino que tiene estas consecuencias, diríamos, más públicas, más externas, sí tiene consecuencias serias y se pueden transferir. Los efectos más el hijo
y el nieto o lo que sea no va a rendir cuentas por el pecado del abuelo, pero sí puede llegar las heridas, los efectos secundarios de los actos malos. ¿Me expliqué? Por un lado, los efectos del pecado sí tienen sus grandes consecuencias. Y entonces hay grandes heridas por los escándalos que los cristianos pueden hacer. Por ejemplo, los mismos escándalos que tenemos en la iglesia de la pedofilia en los sacerdotes es un escándalo público, evidentemente, un escándalo para la iglesia misma, que se supone que el sacerdote tendría que ser, por su mismo ministerio, el sacerdote que se brinda a Dios, en quien tenemos que ver la ejemplaridad de aquel que camina en el misterio de Dios y que nos da ejemplo de virtud. Claro, esos pecados personales del sacerdote son un escándalo y sus efectos son graves. Son graves. Hay mucha gente que empieza a dudar de la fe y empieza a alejarse de la iglesia a causa de eso. No tendría que ser, pero ya el Señor había hablado de los escándalos. No nos debe llamar la atención. Tenemos que orar por todos aquellos que producen escándalos en todas partes. Pero debo de decir, en el Salmo 112 dice algo muy hermoso, el Salmo 112. La descendencia del justo será bendecida, será bendita. La descendencia de un hombre justo, de una mujer justa. ¿Qué me refiero con justo o justa? En el Antiguo Testamento y en la Biblia, sinónimo de justicia es sinónimo de santidad. Justificación en términos paulinos significa santificación, aun cuando pueda decirse también en términos de justicia, pero sobre todo es el hombre justo, es el hombre santo. Y el hombre santo, el hombre que reza, el hombre que es obediente a Dios, el hombre que ora para tener una familia cristiana, ese hombre justo que ore, la mujer buena que reza, su descendencia será bendecida. No solo sus hijos, también sus nietos. La bondad de Dios se transfiere de generación en generación a través de las personas justas. Piensen ustedes. Dios eligió a Abraham, padre de la fe, para bendecir de allí a Isaac y Jacob. Y la bendición de Dios divina pasaba por el padre al hijo, y de ese hijo a su otro hijo, y así sucesivamente. La descendencia del justo será bendecida. Y esto es un gran ánimo que nos da Dios para ser buenos, ¿no? Vale la pena ser buenos y santos y procurar la santidad personal y pedirle a Dios continuamente el que los hijos sean buenos, que sean santos, y para eso darles el mejor ejemplo que uno pueda disponer a mano, ejercitándose en la fe y en las obras buenas. Un papá bueno y una mamá buena que oran por sus hijos y que se preocupan de ellos y los bendicen todas las noches, van a tener hijos fuertes, fuertes en la fe. Pero cuando los papás son descuidados, cuando los papás no viven la fe y cuando los papás no rezan, cuando no bendicen y aún más dan malos ejemplos, y aún más maldicen a sus hijos, ay, 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 sí que allí vienen grandes problemas. Y uno dice, ¿y qué culpa tengo yo de tener un abuelito que fue así, ¿no? Maldecidor. Pues sí pueden haber consecuencias. Cuando los papás o los abuelos maldijeron a sus hijos, tienen consecuencias los hijos, porque el demonio simplemente viene a recuperar lo que se le ha dado. Porque así como un papá puede bendecir, digamos, y debe bendecir, cuando maldice, lo hace con autoridad de papá. Y eso es tremendo.
A mí un caso me han tocado varios de maldiciones y son los exorcismos más difíciles de subsanar. Quedan las personas puestas a expensas del demonio por causa de los antepasados que maldijeron a sus hijos, sus generaciones. Eso sí se transfiere, como se transfiere también a los demás el tema de ser brujos. Cuando se tiene brujos en la familia, pues ¿cómo actúan los demonios? Los brujos saben qué son, lo dicen los mismos los demonios, servidores de Satanás. Los brujos son servidores de Satanás, servidores de la iniquidad. Y utilizan los demonios para hacer el mal. En todos los lugares, ustedes saben que uno de los demonios más utilizados por los brujos hoy es la mala muerte. Aquella llamada santa muerte, que no lo es un demonio. Yo me lo tengo que enfrentar varias veces. Me toca seguido. Es un demonio. Y hay muchas personas que tienen la imagen de la Santa Muerte en sus casas, le rezan pidiéndole servicios a la Santa Muerte. Y eso es horroroso, eso es un camino, diríamos la puerta abierta del esoterismo que hablábamos hace un rato, es creer en cosas que no se deben creer. Pues entonces, otra cosa que se puede arrastrar de los antepasados cuando un papá es brujo, porque esos servidores de Satanás llega un momento que para tener, si quiere seguir ese camino, cada vez se va comprometiendo más en el mal y en el odio. Y entonces llega un momento en el cual Satanás le dice, me tienes que entregar a alguien de tu familia o me tienes que entregar tu familia. Cuando el brujo le entrega en propiedad a sus hijos a Satanás, pues es una puerta abiertísima y uno está, los hijos y los nietos, recibiendo esa especie de condena en vida, prácticamente a causa de un abuelito brujo que se dedicaba a leer el libro negro, como decimos. O no solo los brujos, los masones también, porque la masonería es, hay que decirlo así, es brujería con guantes blancos, bien escondida. Pero es brujería, servicio satánico al demonio. También en los masones pasa eso, que el demonio les pide a los masones que hagan entregas y matanzas, con decoraciones para un masón. Matar, entregar a Satanás, a sus hijos muchas veces. Me ha tocado entonces tener que exorcizar a hijos o nietos de masones que tenían todas estas cuestiones de un masón que habrá entregado su familia a Satanás y Satanás lo que hace es vengo a buscar lo que se me ha dado. Vengo a reclamar lo que tu abuelito o tu abuelita me ha dado. Claro, no tendría que reclamarlo, ¿no? Porque Él no es dueño de las almas. Los demonios no son dueños de las almas. Aun cuando puedan decir siempre, es mía, no me la vas a quitar. Esta persona es mía y me la ha entregado su abuelito porque su abuelito tal cosa, no es tuya porque ella ha sido creada por Dios, ha sido redimida por la sangre preciosa de Jesucristo, santificada por los sacramentos. Por tanto, tú eres el que estás de más. Retírate. Se tiene que quedar callado porque Él sabe que es verdad. Las almas no son de Él. Las almas las ha creado Dios. ¿Tú acaso, les digo yo a los demonios, has creado esta persona? ¿Tú acaso eres creador de las almas? ¿Eres creador de las personas? Tú eres un ángel caído que no sabe crear porque no eres el creador. Tú también has sido criatura creada. Eso lo ofende mucho porque cree que es Dios.
Pues eso, entonces, cuando tenemos la situación de entregas de brujos o masones y demás que han hecho entrega de sus propios hijos y familiares, eso hace sí que haya problemas en las generaciones futuras y nos llegan muchos casos que tienen estas circunstancias indeseables que se han venido sobre la existencia de una persona a causa de los... Así como está la descendencia del justo es bendita, la descendencia del hombre impío pues queda trastocada. Es una invitación a ser buenos y a bendecir a nuestros hijos. Papá y mamá tienen un poder inmenso dado por Dios frente a sus hijos. El poder de bendecir. Bendecir en nombre de Dios significa que la bondad de Dios se transfiere a través del poder paterno y del poder materno para con los hijos. Bendigan a sus hijos, no se cansen de bendecirlos. Pidan por ellos, pidan que sean bendecidos por Dios. Estábamos por la quinta puerta, ¿verdad? La sexta puerta que puede, la quinta puerta entonces, que puede llegar hasta nosotros, pues es el mundo diríamos, de las prácticas de chamanes, recursos a personas, curanderos y demás, para que hagan a los demás cosas malas. Es una puerta que uno inmediatamente está abriendo. La persona que le hace un mal al otro es una forma de odiar, ¿no? Porque cuando yo recurro a un curandero para que haga un trabajito, pues es una puerta abierta no solo del mal para otro, sino para ti mismo, porque tú estás muy mal cuando recurres a curanderos. Ojo con recurrir a curanderos. Ojito, porque tú eres la primera que estás pecando contra la fe y dando pie para que el demonio te entre por cualquier parte a ti o a tus hijos. Muchas veces queremos solucionar las cosas a la manera muy humana. Es que padre estaba desesperada por la enfermedad esta, por lo otro. No hay ninguna justificación para recurrir a brujos. Ninguna. Y por desgracia muchos brujos, muchos curanderos, se hacen pasar como hombres o mujeres que curan y que curan por Dios, porque tienen la Virgencita por allí, tienen a San Judas Tadeo, etcétera, etcétera, pero detrás de la Virgen tienen la calaca, la mala muerte, o tienen cosas que hacen mal, y cuando ya te mandan a hacer cosas que no están conformes al espíritu de la fe, pues ¿qué haces allí tú? ¿Qué es lo que hacen los curanderos? Hacen rituales parecidos, diríamos, a lo que tenemos en los sacramentos. En los sacramentos tenemos materia y forma, esto es, un elemento material, el agua, por ejemplo, para el bautismo, y tenemos fórmulas, palabras que hacen posible que unidas ambas produzcan el efecto misterioso de la gracia, ¿no? Cuando nosotros venimos a bautizar a un chico, tenemos la materia, que es el agua, y la forma, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Y en ese momento se da la gracia que transforma esa alma que estaba con el pecado original y es purificada por el Espíritu Santo. Los chamanes, los curanderos y todo aquello que ha inventado el demonio a manera de sacramentales utilizan también materiales y palabras, lo mismo, pero con efectos siempre supuestamente algunos positivos. Y algunos se van a sanar a los curanderos,
creyendo que van a encontrar solución. Algunos que están posesos recurren a los curanderos, creyendo que van a encontrar solución. Y puede ser que le calmen un poquito a un demonio, puede ser un tiempito que le deje de molestar. Pero después viene con una frescura y una fuerza, arruinándole toda su vida definitivamente. O pierde la fe, y ya con eso ya tiene su total mérito. Un demonio que hace perder la fe a una persona es mucho más que el ataque físicamente. Entonces, por desgracia, esa puerta es muy recurrente en muchos lugares latinoamericanos, por desgracia. Piensen ustedes en las estadísticas de curandería. Uno de los países que está con mayores casos de curanderismo es Brasil, el mismo Haití también, Cuba, México, Venezuela. El curanderismo es tremendo, Estados Unidos también, ¿no? Entonces, todo eso que la gente va en búsqueda de qué cosas, son puertas abiertas al enemigo para atacar a quien está pidiendo una cosa, porque ya está mal y está ofendiendo a Dios, y con eso a su vez ponerse al servicio de hacer un ataque del demonio a alguna otra persona, hacerle un mal. Pues eso es una puerta abierta tremenda. Tenemos que purificar nuestra conciencia y vivir siempre puros en la fe, no recurriendo a este tipo de cosas que ahora se ha puesto de corriente hasta por la televisión, el servicio del tarot y de aquí, y se hacen limpias y esto y el otro, con grandes propagandas por todas partes, ¿eh? Bien, el espiritismo también, el uso de mediums es, hablando un poco del esoterismo, es otro elemento que sería largo comentarles, pero también está al servicio del mal. Espiritualismo le dicen algunos, pero es el espiritismo que surgió evidentemente como una temática esotérica. La última puerta, la sexta. Después doy lugar a algunas preguntas. Es quedar poseso a causa de no haber sido querido en el primer instante de la concepción. Esto es, una mamá que quedó embarazada y no quiso a su hijo por nada, además quiso abortarlo, pero esa vida siguió en adelante, ya todo desamor desde ese momento, todo campo de desamor es campo del otro. Es así. Se apagan las luces acá, que implicaría campo del amor, quedamos en tinieblas. Es una u otra. Todo campo de desamor lo alcanzan los enemigos. Cuando una mamá odia a ese hijo y no lo quiere tener, ya pone acá en su corazón odio, pero a su vez la negación de esa vida. Y entonces el demonio comienza a inmiscuirse desde que es así el pequeñito en el vientre materno. Nacen posesos. Ya nacen, diríamos, posesos, que eso no es que signifique que va a aflorar inmediatamente la posesión como niñito, pero en algún momento ya hay un demonio que lo lleva a malos comportamientos a ese niño desde pequeño, ¿no? Lo lleva a cometer también otras cosas donde entra generalmente otro demonio y así va sumando otros demonios hasta que se encuentra uno con una situación calamitosa con varios demonios. Entonces uno como exorcista le tiene que preguntar, ¿y cuándo entraste tú? Desde siempre. Estoy siempre con él. Y generalmente en esos casos se ponen en posición fetal, como indicando
¿no? Que es desde el seno materno, donde empezó ya la injerencia de alguno de los demonios y después ese mismo se ocupa de abrir las puertas a los demás con otros actos. Otro tema por el cual puede entrar el demonio en posesión a una persona es cuando un niño es violado en temprana edad, ¿no? Pueden entrar demonios allí. Cuando los niños son abandonados, se sienten solos, también. La situación psicológica de un poseso es bastante compleja, ¿no? Que ya voy a referir algo de eso. Pero entonces en estos casos hay solución, claro que hay solución. Mientras que esté la madre, muchas veces es el padre el que odia el que su mujer esté embarazada y entonces hay grandes problemas, discusiones. Cuando hay muchas discusiones en el matrimonio o una de las dos partes no quiere esa vida, pues se dan este tipo de problemas, de posesiones desde que nace y antes de que nazca y conozca la luz del sol. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos? La madre tiene que rezarle mucho a la Virgen de la Encarnación. Durante 9 meses tiene que gestarlo de nuevo a ese niño poseso y decir: Virgen Santa, me prestas tu corazón durante estos 9 meses, porque yo fui la culpable por mi odio, por lo que sea, somos culpables. Entonces es como que hay que gestarlo espiritualmente, rezando el rosario y encargándoselo a la Virgen María para que lo sane y lo libere. Durante 9 meses. Trabajo de nuevo de la madre como si fuese una especie de engendramiento durante 9 meses, pero ahora espiritual, para reparar. ¿Cuáles son las situaciones de un poseso? Es decir, antes de eso quisiera decir simplemente, ya terminando. Los ataques del demonio son de manera ordinaria o de manera extraordinaria. De manera ordinaria nos tientan a todos los días. Los demonios siempre están buscando hacernos caer con la tentación, la sugestión, trabajando en la imaginación, trabajando en nuestras pasiones, en nuestra sensibilidad. El plano más débil nuestro es la sensibilidad, porque por allí es donde los demonios nos atacan, por los sentidos internos también de la imaginación, de la memoria, ¿no? Nos atacan por allí. Ese es el camino ordinario, diríamos, por el cual atacan los demonios a todos. Pero el camino extraordinario es cuando se han dado algunos de estos elementos de puertas abiertas, que decíamos, cualquiera de ellos, el esoterismo, o porque tuvo un abuelo brujo, o por lo que sea, ¿no? Abandono en la fe, ¿no? Entonces entra el demonio a fastidiar. ¿Cómo fastidia de manera extraordinaria? De múltiples formas. Puede fastidiar exteriormente en el hogar, tirando cosas, haciendo bullas, ¿no? Pasando sombras, o puede fastidiar de manera más externa, también en el orden, por ejemplo, del trabajo, del mundo laboral o del mundo de las relaciones amorosas. Toda amistad o todo noviazgo nunca llega a buen fin, porque seguramente tengo algún trabajo que me hicieron en ese orden, ¿no? Entonces, esas serían vejaciones. Técnicamente son molestias del demonio, no posesión. Puede el demonio de manera extraordinaria trabajar con obsesiones, es decir, sentir blasfemias continuamente a los santos, a la Virgen, a la Eucaristía, adentro de uno. Cuando viene a comulgar y siente una blasfemia interior, son como molestias del demonio, ¿no? Personas, por ejemplo, que están rezándole el rosario a la Santísima Madre y se les vienen obscenidades. Son molestias del demonio que no hay que prestarle atención. Ellos son así por gusto de molestarnos. Y muchas veces se dan a maneras de obsesiones. Otra forma
que atacan los enemigos, especialmente cuando estamos en estado de pecado, es decir, prolongados, son sueños malos. Al no estar en comunión con Dios, trabajan en nuestros sueños cuando nuestra conciencia está descansando, por así decir. Entonces no nos podemos defender con nuestros actos conscientes y los demonios pueden actuar con sueños sucios, impuros o de accidentes o premoniciones o cosas que nos van a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma que pueden actuar es ya con la posesión, y la posesión significa que ha tomado el demonio ya parte del cerebro y es el demonio el que te mira, y es el demonio el que te habla, le hace cambiar la voz a la persona, adquiere una fuerza monumental que entre 5 o 6 no se pueden sostener, ¿no? Con agresiones y demás. Eso ya es un caso de posesión diabólica que generalmente, como están en los evangelios, son blasfemos y demás. Muchos demonios son blasfemos, otros no. Dios no le permite. Pues eso, más o menos ahí. Pero quisiera decirles simplemente, estamos en un mundo muy oscuro. El mundo actual es muy oscuro. Probablemente porque los cristianos nos hemos olvidado de ser luz. La responsabilidad que tenía Israel en el Antiguo Testamento era ser luz de las naciones. La responsabilidad que tiene el mundo católico, la Iglesia verdadera de Cristo, es ser luz de las naciones. Es una exhortación a vivir auténticamente la fe, lo que les pido hoy en nombre del Señor. Una exhortación a vivir intensamente la fe, no es fanatismo, a hacer lo que debemos hacer y a dar testimonio de nuestra fe. El mundo de hoy está cabeza para abajo, invertido en la cuestión moral, en la cuestión familiar, en tantos vicios y demás, en leyes y una cultura prácticamente arrevesada a causa de que nosotros no estamos cumplimentando con nuestro oficio de ser luz. Seamos luz. Recemos mucho el rosario. La Santísima Madre tiene el oficio de aplastar la cabeza al demonio, así. Cuando el rosario se reza en las casas todos los días, cuando la mamá y el papá se consagran y consagran la familia a la Santísima Madre, pues los demonios tienen que salir rajando. No les queda otra. Les tienen terror a la Virgen María. Terror. Más terror a María que a Jesús. El padre Gabriel Amor, exorcista famoso de Roma, le decía una vez a Satanás, obligado a hablar, obligado a hablar. Obligado a hablar. ¿A quién le tienes más temor? ¿A Jesús o a María? A María. Porque ella es una criatura elevada por la gracia a lo más alto. Jesús sabemos quién es. Pero María es una criatura elevada a lo más alto. Llena de Dios. Amen a la Virgen. Háganle paso en vuestro hogar. Conságrense a ella. Háganse peregrinos del amor de María, con María, en todo momento. Donde reina ella, reina la buena salud espiritual. Donde reina ella, reina siempre Jesucristo, Eucaristía, porque ella nos lleva siempre a Jesucristo. Nos lleva siempre a la comunión con su Hijo. Amen a la Virgen. Y los demonios no tendrán nada que ver en la vida de ustedes. Amén. Bien, yo voy a tomar una agüita, si me disculpan, solamente un minutito, y si tienen unas 10 preguntitas, los que tengan preguntas pueden pasar.
1, 2. Los que quieren hacer preguntas, por favor, hagan una línea aquí. Solamente 10 personas que deseen hacer alguna pregunta, por favor, una línea aquí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, una pregunta. ¿Qué significa soñar con o sentir que se le aparece, por decir, el alma de un difunto? Prácticamente él se suicidó. Puede ser que ese difunto lo que esté requiriendo son oraciones, ¿no? El soñar con ellos puede Dios permitir la imagen de ese difunto para que lo recordemos y empecemos a orar por ellos. Pero no hay que afligirse, sino solamente orar por ellos. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Yo creo que nuestra comunidad se siente bendecida por toda la información que nos acaba de dar. Una pregunta sería, ¿por qué hay veces que uno sabe que uno tiene un pecado, lo confiesa, pero es como algo repetitivo, aun cuando está a la disposición de la persona por liberarse, pero es algo recurrente, es algo que está ahí, que parece que no se va? ¿Por qué? Puede ser que sea una herida vieja, ¿no? Y se ha habituado mucho a ese pecado. Entonces, el hábito negativo, el vicio, es la repetición de actos que se va como acendrando cada vez más, ¿no? En la potencia donde radica. Y entonces se va como enfermando, debilitando esa potencia, pero hay que tener paciencia, pedirle mucho a Dios, suplicarle, decirle esto yo no lo quiero para mí, sáname Jesús, ¿no? Hay que tener paciencia como el hijo pródigo y decirle, Señor, yo no quiero esto, sáname, sáname, lo que dice el Salmo 50, sana mis heridas, sáname porque he pecado contra ti, no quiero pecar, no quiero ofenderte. Y si se cae, pues nuevamente levantarse las veces que sea con paciencia, ¿no? Gracias. Sí, pueden ser también que haya una compulsión de una presencia demoníaca, lo cual hace que sea más difícil sanarse. ¿Y cómo se sabe cuándo es más nuestro y cuándo más del demonio? Cuando es compulsivo, como una cosa que uno no puede parar, generalmente es más demoníaco. Cuando una persona no puede parar de hacer ese Sí, patrón. exactamente. Cuando hay una fuerza compulsiva interior, puede darse, evidentemente, puede haber un problema de psiquiatría, pero sí puede haber una presencia del demonio que impulsa a hacerlo, ¿no? Sea lo que fuese la oración, el pedir mucho a Dios, el tener paciencia, confiar mucho en la misericordia del Señor, rezar la coronilla de la misericordia, y hacer actos contrarios justamente a el vicio que propone ese pecado, ¿no? Hacer actos contrarios, tratar de hacer actos contrarios, ¿no? ¿Y cuándo podemos recurrir a alguien como usted? O en el caso, ¿cómo se sabe cuándo uno tiene que recurrir a un exorcista? ¿Cuándo uno sabe o cómo sabe? Bueno, es por una cuestión así de pecado, puede ser que sea simplemente a través de la bendición y de la oración. Cuando hay ya otras cosas más que acompañan a eso, que son otras cosas más fuertes, pues sí, ya hay que recurrir a un sacerdote, ¿no? Para ser liberado. Gracias. Por nada, hija. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Gracias. Que ilumine nuestro camino. Padre, usted ha dado
ha hablado de las puertas que se le abren al enemigo, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones da para una persona que, digamos, que se da cuenta que le ha abierto la puerta al enemigo? Que no entendí bien. A ver si se saca un poquito porque no le entiendo bien ahora sí. ¿Qué recomendación le da a una persona que se ha dado cuenta que ha abierto la puerta al enemigo, al demonio? ¿Que uno tiene una fuerza o que le ha dado fuerza? Que se ha dado cuenta Sí. que le ha abierto la puerta. Que le ha abierto una puerta. ¿Qué Pues recomendaciones? acercarse a Dios. Ustedes saben que, en primer lugar, arrepentirse, ¿no? Dejar de hacer, sea esa puerta, esoterismo, recurrir a brujos, recurrir a, no sé, a lo que sea. Dejarlo de hacer, arrepentirse, confesarse de haberlo hecho. Y luego esa cercanía a Dios es como que ya el alma, pues ya al arrepentirse entra la misericordia, entra la luz y ya la misericordia va sanando, ¿no? Y reparar, eso sí, en la medida de lo posible, reparar ese acto, a lo mejor diciendo a otras personas que no cometan estos errores, sin decir que uno lo ha cometido, pero hacerse un apóstol de evitar de hacer esas cosas que nos llevan a abrir puertas, ¿no? Antes de recurrir a un exorcista, ¿cómo uno puede ayudar a estas personas? Sí, cuando una persona tiene cuestiones así serias, lo mejor es sí que lo vea un sacerdote siempre. El primer discernimiento no necesariamente es de un exorcista, sino del mismo párroco, ¿no? Que es a quien le compete el pastoreo de las almas. Pero el párroco mismo, dándose cuenta que hay una presencia allí extraña, pues ya sabrá derivarlo a quien corresponde en la diócesis, que será el exorcista, ¿no? Pero nosotros... de Ustedes manera orar, se puede orar cuando en la casa uno tiene una persona posesa, se debe orar de una manera sencilla, nada de imponer manos y decir vete Satanás de aquí, esto, porque esa autoridad solamente la puede tener un sacerdote delegado por el obispo. Cuando uno hace ese tipo de cosas así indebidas, el demonio pues puede decirnos, como le dijo a los hijos de Sheba, ¿con qué poder vienes a sacarme? ¿No? Y puede quedar afectado esa persona, ¿no? Sí, Sí, entonces hay que orar el Santo Rosario, pedir siempre al cielo que nos ayude, y sí ayudan de arriba porque ven la situación, es una cuestión de fe, rezar los salmos, rezar el Santo Rosario, la coronilla, etcétera, etcétera. Pero no de ponerse a hacer de guerreros ahí, yo te expulso, se te va de acá, ¿no? No. No hacer un show de eso como hacen por desgracia nuestros hermanos protestantes también, que hacen un show de toda la expulsión de los demonios. Eso hay que hacerlo de manera privada porque está la misma persona, no tiene que ser protegida en su condición de ser humano y de su dignidad. No tiene por qué saber todo el mundo que está posesa. Eso. Muchas gracias. Por nada. Bendiciones, Padre. Gracias por su igualmente. tiempo. Yo en lo personal he notado en estos 6 puntos que usted nos dio que el número 4 sería el único que no se hace conscientemente o personalmente, que uno no decide hacerlo, ya sea desde el nacimiento o por los papás o los abuelos. Usted nos dio algunas recomendaciones para nacimiento, desde que es engendrado la persona, pero a mí me gustaría que me Sí, dejara cuando saber uno más. ha recibido problemas de los antepasados, lo que convendría hacer es un corte ancestral hecho frente también por un sacerdote. Eso lo puede hacer cualquier sacerdote. De todo lo malo que se hereda de los antepasados, habida cuenta de que hay algún brujo o masón, se puede pedirle al Señor en una oración
que toda influencia de los antepasados, sea por vía paterna o sea por vía materna, por la sangre de Cristo, se desautorice todo ese mal. Y ya. Amén. Amén. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Gracias por haber venido a Gracias darnos esta usted. maravillosa Gracias, charla. gracias. Yo quiero hablar de los niños, porque Sí. yo tengo una experiencia hace muchos años, pero aún está pasando. Hay muchos juguetes con mensajes subliminales, Sí. franelas de bandas, que los padres no es que sean descuidados, pero como la vida que uno lleva ahora ya no es igual que Sí, como claro. nos criaron antiguamente, pues se le compra a los niños todo eso y sí he notado que eso afecta mucho, especialmente después de la efectivamente. adolescencia. O sea, yo quiero, ¿qué se le puede hacer a través de la oración? Eso es un tema muy amplio, pero sí hay conjuntos de demonios que se dedican a todas las temáticas de inspiraciones de juegos esotéricos para niños, ¿no? Los anime y todos estos y videojuegos de mucha violencia, pues ahí imagínense un niño que se traga actos de violencia y está matando continuamente a través de los videojuegos. Se está acostumbrando a actos de violencia por más que sea en pantalla y virtual. El día de mañana ese niño va a ser, ya deja de ser niño, pero se ha tragado miles de actos de violencia matando. Esos monstruos que de repente salen, ¿no?, a matar gente de sus casas y matan a sus compañeritos en la escuela. Son monstruos preparados con los videojuegos de cientos actos de violencia que se han tragado desde que eran chiquitos a causa de los videojuegos que se les permite hoy y que no revisamos y creemos que son inocuos, y no, todo eso le está haciendo un daño tremendo a la psicología de nuestros niños. Es un tema muy amplio, psicológicamente los afecta y no hay que permitir esos videojuegos violentos, hay que Porque sacarlos. lo primero que ellos pierden es la fe, definitivamente. Sí, claro, además Ellos los hace además nerviosos, los pone irritables, los pone todo el día quieren estar en los videojuegos, los alteran en todas sus funciones de buenos hijos y estudiantes, claro. Ya. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada, hay que revisar un poco todo eso, ¿no? Buenas noches, Padre. Buenas noches, hijo. Bendiciones, un honor tenerlo aquí esta noche. Gracias igualmente. Tenemos dos preguntas que salen de los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión online. Sí, La primera es, ¿cuál es el poder que tiene rezar el Santo Rosario para evitar las posesiones? sí. El Santo Rosario es la oración predilecta de nuestra Madre, por algo ella donde se aparece, no solo aparece ella rezando el Rosario, sino que pide que recemos el Santo Rosario. Todas las apariciones generalmente, ¿no? ¿El por qué? Porque es una oración no solo vinculada a la Biblia, a todo lo que es la Sagrada Escritura, es una oración de la Iglesia, el Ave María, es oración del ángel, oración de Santa Isabel y oración de la Iglesia, ¿no? El Ave María que ha sido completado. Además el Padre Nuestro está, que es oración enseñada por Jesús, y el Gloria a la Trinidad. Así que desde el corazón de María pasamos al corazón del Hijo y por el corazón del Hijo nos involucramos en la Trinidad de Gloria Patris y de nuevo volvemos al corazón de María y del corazón de María pasamos al corazón. Imagínense, estamos en el ámbito más sagrado, estamos inmersos por la visita de María que reza el rosario con nosotros, nos lleva a su Hijo, el Hijo que nos escucha y nos asume en el misterio trinitario. Rezar el Santo Rosario no es solo rezarle a María, es rezar a la Trinidad Santa y es hacer parte de nuestra vida a la presencia de María, de Jesús y de la Trinidad. Así que con eso ya te digo todo. ¿Qué valor tiene
una bomba atómica contra los demonios, así de sencillo. Excelente. Gracias. La segunda pregunta, rapidito. ¿Por qué un enfermo en fase terminal mira a la muerte o a personas que ya fallecieron y cómo poder orar para ayudarla? Bueno, no sé si ese enfermo haya vivido en gracia de Dios. Sabemos que los demonios en último instante arrecian más, especialmente cuando no hemos vivido en la fe de nuestro Señor o no hemos hecho bien las cosas. Los demonios quieren ir a buscar esas almas al final de su existencia y se preparan para buscarlas. Entonces, pedir la gracia de morir en gracia de Dios es la cosa más hermosa que podemos hacer. Pero para tener esa gracia de la perseverancia final, que es la gracia de las gracias, porque esa ya nos inserta en el cielo, tenemos que tratar de vivir a lo largo de nuestra vida ejercitándonos en el valor de la gracia. Por eso yo les decía la importancia de estar en gracia de Dios y no dejarse caídos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, que una persona vea en esos momentos sombras o demonios, o puede ser, depende de quién sea la persona que está en esa fase terminal y vea. Si era una persona de fe y se le aparecen nombres de almas, o a lo mejor simplemente se está pidiendo que se recen por esas almas. Pero si era una persona que no vivía en Dios, puede ser que estén como reclamando también esa alma, ¿no? Lo cual no significa que se haya condenado, simplemente hay que seguir orando por las almas que han partido, ¿no? Gracias. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla, padre. Sí. Yo vivo en una trailita, ya tiene rato, y yo de repente veo que pasa una persona hacia mi puerta, porque tengo las ventanas, y veo que la persona viene hacia mi puerta, y yo espero que toque, y voy a ver, y no es nadie, padre. No es nadie. Sí, puede ser. Era ¿Cómo la veía usted? ¿Como una persona real o medio Como esfumada? una persona real, porque cuando la persona viene así, se ve la silueta que viene. Sí. Y incluso ¿Y no la reconoció usted? No, porque no. Bueno, de todas formas Dios sabe quién es, y si es una alma que está necesitando oración, usted rece por ella, el Señor sabe quién es. Para que ya se vaya y descanse en paz y no la visite más. ¿No? De todas formas, sí es bueno tirar agua bendita también en la casa para evitar esas cosas, ¿no? Oh, ok. Gracias, Sí. padre. Última pregunta. Hola, buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta es, cuando yo hago el rosario, yo siento mucho miedo, mucho temor, y siento que cuando yo cierro mis ojos para concentrarme, siento que alguien me jala hacia atrás y siento una sombra muy pesada sobre mí. Esa es mi pregunta. Bueno, no pido que conteste acá, ¿no? Lo importante es vivir en gracia de Dios, confesarse, orar en la casa, tratar de tirar agua bendita y sal, seguir rezando el rosario, aunque sienta todo eso, no tenga miedo. Porque no hay que parar de rezar porque uno sienta cosas, al contrario, ¿no? Al contrario, más. Porque sabemos que lo que quiere hacer el enemigo es amedrentarnos de orar, es decir, que nos echemos atrás. No, nada, adelante con firmeza de fe. ¿Ok? Eso, por nada. Bueno, les dejo la bendición, ¿eh? Padre Elvano, claro. Vamos a bendecirlos ustedes y luego los sacramentales, ¿no? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Todo lo que tengan también en sus lugares.
Veo que tienen crucecitas, si no están bendecidas no hace falta que lo tengan. Todos los sacramentales que están en este momento aquí y no están bendecidos van a ser bendecidos. Dios Padre Todopoderoso, que permites que tus hijos utilicen los sacramentales para el bien de sus almas, de sus cuerpos. Dígnate exorcizarlos y bendecirlos por tu Hijo Jesucristo, sacerdote. Y permite a todos aquellos que hagan buen uso de ellos conforme al espíritu de la Iglesia, puedan ser liberados de las insidias del demonio en el alma y en el cuerpo y crecer en las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, buenas noches, descansen. Gracias. Gracias, Padre Albano. Gracias. Vamos a dar un gran aplauso al Padre Ricardo. Por esa plática que nos ha dado, que verdaderamente saca muchas cosas que tal vez uno pensaba que era o no era, pero verdaderamente quisiéramos tenerlo aquí todos los meses para que nos ayude. Yo les voy a pedir de todo corazón que si pueden, por favor, dar una pequeña donación para que el Padre se lo lleve para su comunidad allá en Campeche. Están construyendo un monasterio y una basílica hermosísima y verdaderamente necesitan de nuestra ayuda. Así que, por favor, aquí están unas cestitas para que le demos algo para que se lo lleve a México. Sí.